Muy bien, amados, hemos venido hablando acerca de la vida de Abraham y hemos aprendido bastante. Hemos aprendido, la semana pasada nos recordamos de que hablamos acerca de Saraí, su esposa, y la importancia de este siervo que ha pasado hasta este momento un montón de problemas, tribulaciones, pruebas, y hemos llegado al capítulo 22. Vamos a tratar de entender el por qué le pasó todas estas cosas a Abraham. Básicamente, hasta este momento hemos estudiado lo que es historia. La historia de Abraham, los problemas, los errores que cometió, la obediencia que de su parte tuvo él. Y llegamos al capítulo 22. Y en el capítulo 22, Dios llama a Abraham y le dice que lo entregue en holocausto vivo a su hijo Isaac. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los hijos de Dios tienen que pasar todas estas cosas? Ustedes y yo nos hemos preguntado a través de los años, amados hermanos, el por qué nos pasan las cosas. Eso es algo que está en nosotros. Casi siempre vamos a decir, eh, pero ¿por qué yo? ¿Verdad? ¿Por qué yo? Estoy tratando de hacer lo correcto, me he portado bien y yo estoy seguro de que a Abraham en algún momento se le cruzó esa idea de decir hasta cuándo tengo que estar haciendo todo esto, porque ya él había pasado un montón de cosas. Y en esta noche Dios lo llama y le dice, entrégame tu hijo en sacrificio vivo. Ya nosotros conocemos el resto de la historia. Era para una presentación de Jesucristo, de que él iba a pagar por nuestros pecados, él iba a ser sacrificado por amor a nosotros y finalmente nosotros podremos entrar en el reino de Dios gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, poniendo nuestra fe en él, creyendo y confiando de que él dio su vida por nosotros. Bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué simplemente Dios, en su infinito amor, simplemente una vara mágica nos toca y dice, ya, te convertiste en mi hijo y ahora de inmediato estás dentro del reino de Dios? Pero ¿por qué continúan los problemas? ¿Por qué continúan las pruebas? ¿Por qué continúan personas a nuestro alrededor que parece que nos hicieran la vida imposible? Yo sé que usted se ha preguntado, "¿Pero ¿qué voy a hacer con esta persona me es difícil? A veces es un familiar, a veces es un vecino, a veces es un amigo y a veces, muchas veces es un enemigo. Y eso es lo que le pasó a Abraham y eso es lo que le pasa a usted y a mí. Entonces vamos a tratar de resolver la pregunta del millón. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Cuál es el motivo que nosotros tenemos que sufrir? Y estos, amados hermanos, no solamente no lo vemos en el Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo Testamento. En Hechos 14:22, dice la palabra de que Pablo, fortaleciéndolos a los hermanos, ¿verdad? Los fortalecía, le decía, amados hermanos, le dice, perseveren en la fe, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que no es solamente el hecho de que Abraham tuvo que pasar todos estos problemas, sino que el Hijo de Dios, vemos claramente acá, dice que Pablo los fortalecía en el Señor y los exhortaba. No desmayen en su fe, continúen en la fe, pero que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, hay veces nos cuestionamos, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué el Señor hace que sus hijos sufran y tenemos que pasar una serie de tribulaciones? Hay gente, amados hermanos, que viven en el Evangelio 30, 40, 50, 60 años haciéndose esta pregunta y hasta el día de hoy no tienen la respuesta. Simplemente dicen, Señor, pero ¿por qué yo? Hago lo correcto, me porto bien, trato de no pecar mucho, ¿verdad? Soy un buen esposo, una buena esposa, soy un buen hijo, etcétera. Soy un buen padre, un buen abuelo, y simplemente pareciera que no me oyeras. Sin embargo, eso le pasa a todos los hijos de Dios. Todos hemos cuestionado en algún momento eh, no la fidelidad de Dios, sino que hemos cuestionado el por qué es necesario que nosotros pasemos a través de muchas tribulaciones. Y lo vemos en todas las escrituras, desde Adán hasta el último hombre que es Juan, que escribe Apocalipsis, los vemos sufriendo
Jesucristo dijo en Juan 14, así como me aborrecen a mí, os aborrecerán a vosotros. Entonces, en ese momento, cuando Jesucristo dice esas palabras, nadie se atrevía a decirle, Señor, ¿pero por qué? Porque él dice, el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también los van a perseguir a vosotros. Entonces, el cristiano, desde que escucha eso, va, va preparando su corazón de tal forma que cuando entra en problemas o entra en persecución, ya sea de parte de la familia o de parte de los vecinos o amigos, etcétera, o en el tiempo antiguo, porque mucha gente el día de hoy sufre, amados hermanos, están escondidas de sus familiares. Por ejemplo, si toda tu familia ha sido islámica o hindú o simplemente eres de la China o un lugar islámico, o los mismos judíos que son creyentes en Jesucristo, tienen que vivir escondidos diciendo de que yo tengo a Jesús en mi vida, pero no son capaces de abrir la boca y simplemente, amados hermanos, tienen que vivir una vida en comunión con el Señor, leyendo la palabra de Dios a escondidas, porque en muchos lugares hay pena de muerte. Entonces, lo que le pasa a estos hermanos, le pasó a Abraham y le pasa a usted y a mí, pero en diferente nivel, ¿verdad? Hay gente que no tiene que salir de su barrio, ni siquiera de su hogar, para que tenga problemas en su hogar, ¿verdad? Hay personas que están casados 20, 30, 40, 50 años con su pareja y no desmayan. Hemos escuchado tantos testimonios de personas que han orado por sus parejas durante muchos años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios tiene que esperar tantos años, amado hermano, amados hermanos, para que finalmente puede tocar su corazón? Y es una pregunta que como le vuelvo a repetir, nos pasa a todos en algún momento, ¿verdad? Como que desfallecemos un poco y decimos si vale la pena o no. Entonces, voy a dar mi opinión personal porque Dios en realidad no nos detalla con exactitud cuál es el motivo, pero esto es lo que yo creo. Cuando nosotros estamos, amados hermanos, en el jardín del Edén, sin pecado, totalmente sin pecado dentro de nuestras vidas, no conocemos el mal, ¿verdad? Adán no pecó hasta el capítulo 3 juntamente con Eva. Tenía todo el conocimiento, tenía toda la capacidad, sabía el porqué de las cosas, de tal forma que Dios lo había puesto a él a sojuzgar la tierra. Usted ya conoce esa historia, a ponerle, eh, a ponerle nombre a todos los animales, etcétera. Y él no había tenido niñez, no había tenido juventud, no había ido al colegio, simplemente estaba lleno totalmente de la magnitud de quién era Dios y era santo y puro. Entonces, cuando Dios hace a Eva, eh, había creado lo más hermoso, lo había dejado para el final, que es el hombre y la mujer. Y bueno, y usted ya conoce el resto de la historia cuando Adán y Eva pecan, y ahorita estamos como estamos debido a esa situación. Entonces, lo que yo pienso personalmente, amados hermanos, es que en Jesucristo Él nos hace retornar al jardín del Edén o a la tierra prometida o a la presencia misma de Dios para que nosotros podamos entender de quiénes somos en Cristo Jesús. El Hijo de Dios no ha entendido la magnitud de quién es en el Señor. Y por eso es que vienen los problemas. Y a veces nos ahogamos, amados hermanos, en un vaso de agua. Nos metemos en problemas que no debemos, nos metemos en cosas que nadie nos pregunta y estamos haciendo algo que Dios no nos pidió hacer. A veces, por querer ayudar, estamos queriendo, amados hermanos, estamos queriendo meter la cuchara donde no debemos. Y eso nos trae más complicaciones y como que le echamos, al final de cuentas, le echamos la culpa a Dios y decimos, Señor, pero ¿por qué no me ayudas en esta situación cuando fuimos nosotros los que nosotros tomamos esa decisión por nosotros mismos? Dios no nos pidió, porque Jesucristo nos dice,
Aprended de mí que soy manso y humilde, venid a mí los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, que es fácil, y ligera que es mi carga. En otras palabras, Dios nos ha llamado a vivir una vida en paz, tranquila, a no complicarnos nuestras vidas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo opuesto. Nos metemos en cosas que no debemos, metemos nuestras narices queriendo salvar al mundo, cuando eso le pertenece única y exclusivamente a Jesucristo, y no a usted y a mí. Cuando una esposa o un esposo está orando por su cónyuge, eh, hay veces, en vez de decirle, Señor, que se haga tu voluntad, lo que hacemos es reclamarle al Señor de por qué razón no ha tocado el corazón de su cónyuge o sus hijos, que están en rebeldía, unos están metidos en X cosas, y eso como que nos desanima, como que Dios, amados hermanos, no responde nuestras oraciones. Y nos preguntamos, pero ¿por qué, Señor? Si yo estoy tratando de hacer lo correcto y tú no me estás respondiendo a esto. Yo pienso, personalmente, le vuelvo a recalcar, de que es por nuestra ignorancia, porque no hemos entendido la magnitud de lo que es ser llamado un hijo de Dios. Y muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, nos metemos en camisa de 11 varas que Dios no nos mandó, porque la solución está en las Escrituras. Cuando usted tiene un problema económico, familiar, de salud, de amor, de cónyuge, de sus hijos, toda la Escritura ha sido diseñada para el beneficio de nosotros. Y en vez de nosotros correr a las Escrituras, corremos a todos lados, excepto al Señor, donde ahí está la solución. Por ejemplo, en el tema económico, yo pienso que la mayoría de nosotros siempre está batallando con la economía. Pero la intención de Dios no es que nosotros estemos batallando con la economía, sino que tenemos todas las herramientas que Él nos ha dado para poder vivir una vida en victoria y no arrancados, renegando de nuestro sueldo, renegando a nuestros jefes, renegando a nuestros clientes y, y en vez de buscar solución, buscamos otras cosas que no estén en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque muchas veces decimos, no, yo prefiero no escuchar la palabra o no voy a entrar en Zoom o lo que sea, porque simplemente tengo que trabajar, tengo que pagar mis cuentas, o no voy a guardar el día del Señor para mi vida, porque las cosas están caras, la inflación, es el mismo tema. Y nosotros, amados hermanos, caemos en el juego de lo que el mundo está hablando. Y cuando hablamos, hablamos como que si fuésemos parte de ellos. Cuando Jesucristo dijo, apártense de eso, cuando tenga de conversar y pedirme algo, pídanle al Padre en mi nombre, ciérrense su aposento, cerrada la puerta, y conversen y pidan. De tal forma que Jesucristo dice, si tú vas y le pides a tu hijo un pescado, no te va a dar una araña o un animal muerto. Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo, ¿verdad? Entonces, de tal forma que incluso cuando Él nos enseña a orar, nos dice, Señor, danos hoy el pan de cada día. Entonces, yo personalmente pienso que es por falta de conocimiento de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. En vez de correr hacia Él, corremos a otro lado. Lo mismo ocurre con la salud. Cuando tenemos un problema con la salud, queremos los mejores médicos, la mejor medicina, los mejores hospitales, clínicas, etcétera. E incluso, ¿no? Hay hermanos que están hablando de chamanes y cosas así, y simplemente no han entendido su condición de hijos de Dios, y en vez de estar disfrutando de una salud maravillosa, gastamos mitad de nuestro salario viendo doctores y dietas y etcétera, porque no obedecemos lo que dicen las Escrituras. En Levíticos 11, Dios nos describe qué animales debemos comer, qué cosas son saludables para nosotros y qué cosas están prohibidas. Pero como estamos en un mundo donde todo el mundo lo hace, simplemente decimos, bueno, yo también lo voy a hacer. En el caso de las grasas, el cuy, los camarones, el cerdo, el chancho.
etcétera. E incluso que si tú dejas de hacer eso, ya los mismos hermanos te culpan de legalista. Y lo único que está tratando de hacer uno es cuidar su salud. Dios nos ha dicho lo que debemos comer y lo que no debemos comer. Pero ¿qué hacemos nosotros? Como el pastor lo hace, el hermano lo hace, los hermanos lo hacen. Bueno, ¿por qué no hacerlo nosotros también? ¿Verdad? Y en vez de obedecer la palabra de Dios, acabamos con el colesterol alto, eh, triglicéridos, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta ¿es esa la voluntad de Dios para nuestras vidas, amados hermanos? ¿Será que Dios quiere que nosotros estemos enfermos, que estemos en una cama, levantando los brazos y decir, colesterol, yo te ordeno que te vayas de mi cuerpo? ¿O somos nosotros mismos que ignoramos nuestra condición y comemos lo que no debemos y comemos más de lo que nosotros deberíamos hacer? Y me incluyo yo, porque soy de buen diente cada que vengo al Perú. Es una maravilla la cantidad de comida peruana que hay. Entonces, y yo también caigo, amados hermanos. Entonces, muchas veces nos olvidamos de quiénes somos en Cristo Jesús. En cuanto a nuestra familia se refiere, nuestros problemas familiares, ya sea que nuestras personas, estamos rodeados de personas que no son creyentes, ¿verdad? A veces tenemos cónyuges, a veces tenemos hijos, padres, hermanos, etcétera, y sufrimos porque no se convierten. Entonces, como no se convierten, nosotros estamos eh, sufriendo por ellos. ¿Por qué no se convierten, Señor? Yo quiero que se convierta, yo quiero que te entregue tu vida, su vida es un desastre, está haciendo lo incorrecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos que el que tiene que tocar el corazón de ese familiar es nuestro Padre Celestial. Y en vez de esperar su voluntad, en vez si así lo desea el Señor, así será. No, lo que hacemos es renegar, cuestionar a Dios. Entonces, esta historia, amados hermanos, de Abraham, cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, apunta a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador porque deseaba mostrarnos su amor, pero también apunta hacia que nosotros debemos en obediencia hacer ese sacrificio, pero con nuestra carne, con aquello que no te permite, amado hermano, amada hermana, crecer. ¿Qué significa que nosotros somos hijos de Dios? Que en vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscamos las cosas temporales, las cosas terrenales y ponemos el reino de Dios en segundo plano. No con esto quiero decir de que nosotros somos más purificados, que nosotros no fallamos. Absolutamente, claro que sí. También fallamos. Los siervos de Dios también fallan. Pero estamos tratando, amados hermanos, de ser un ejemplo para el resto de los hermanos, pero pero en especial para los que no conocen la palabra de Dios, no han entregado sus vidas a Jesucristo. Pablo dijo en Corintios de que nosotros somos cartas abiertas. Jesucristo dijo en Mateo 5 que nosotros somos la luz del mundo, la sal. Jesucristo nos dijo en Juan 10 que nosotros somos sus ovejas y que sus ovejas oyen su voz. Por eso es que nos juntamos los días, como decía la canción, vamos a juntar en armonía y tratar, amados hermanos, de exhortarnos, empujarnos, llamando la atención los unos a los otros con el único deseo de glorificar a Dios. La idea no es apuntar el dedo ni decir tú estás fallando en eso, sino la idea es reconocer qué es lo que yo estoy fallando, cuál es el área en la que yo tengo que trabajar. ¿Es el perdón? ¿Es el dejar de fijarme en lo que otros están haciendo? O sea, mi lengua, ¿verdad? Que es un problema bien grande. Mis ojos, ¿dónde están puestos mis ojos? ¿Estoy siendo fiel a Dios, a mi cónyuge? ¿Estoy mirando cosas que no debo o cosas que debo? Eh, ¿Estoy rajando del hermano, de la hermana, etcétera? ¿Es eso lo que estoy haciendo? Entonces, es autoexaminarse y decir, no, yo necesito entender que soy un hijo de Dios, que yo ya no debo pecar,
que Dios no me ha puesto en esta tierra para estar viviendo la vida antigua, amados hermanos, sino que ya empezar a gozarnos de la vida eterna. Por esa razón, pienso yo, y el pastor nos va a ayudar un poco más, pienso yo que nosotros tenemos tribulaciones en nuestras vidas, tenemos problemas, tenemos personas que son unas más difíciles que otras, pero lo que menos debemos hacer, amados hermanos, es renegar, es quejarse, es decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Verdad? Porque siempre creemos de que se trata de nosotros. Y estamos viviendo un tiempo donde hoy el mundo es un mundo egocéntrico. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo opino? ¿Qué es lo que a mí me parece? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué es lo que yo quiero? Y lo que Dios te dice y me dice a mí en esta noche es, tienes que asesinar ese yo, tienes que matarlo, tienes que acabar con esa carne, tienes que agarrar ese orangután, yo también, que está dentro de mí, y matar esa carne de tal forma que pueda entender que yo ya no soy de este mundo, sino que soy un hijo de Dios. Amados hermanos, la historia de Abraham, que se quede implantada en nuestras vidas como un gran ejemplo de fe, porque no solamente fue llamado el padre de la fe, sino Dios en Isaías 46 le dice a Abraham, mi amigo. Y Jesucristo dice lo mismo en Juan 17, ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar amigos, porque el amigo sabe lo que hace su amo. Ya no son siervos, somos amigos. Entonces, la idea, amado hermano, amada hermana, es que tú camines con Jesucristo de tal forma que tú sepas quién es tu amigo, quién está a tu lado, cómo vas a vencer las tentaciones, los problemas, cómo vas a enfrentar las dificultades que se vienen enfrente tuyo. Hay personas que viene uno, dos, tres, cuatro, cinco problemas y parece que no salen de eso. Y siempre están cuestionando, en vez de decir, Señor, tú sabrás por qué estoy en esta situación, yo lo voy a aceptar con siempre alabándote y glorificándote, porque es el mejor momento, porque alabar a Dios, amados hermanos, en tiempos prósperos, buenos, con salud, es fácil. Cualquiera lo puede hacer. Tú vas a una iglesia, te pones tu música en la mañana y te pones a alabar a Dios. Pero cuán difícil es alabar a Dios en el medio de la prueba, en el medio de la dificultad, en el medio del problema. Y es ahí donde yo he experimentado, le voy a hablar de mi persona personalmente, el mejor momento, amados hermanos, de alabar a Dios es cuando uno está en el piso. Cuando nuestras lágrimas están tocando el piso, estamos puestos en cuatro, nuestras dos manos y dos piernas abajo, y ni siquiera somos capaces de levantar nuestra cabeza porque entendemos que no somos dignos del perdón que Él nos ha dado. Porque nos rendimos a Él al 100% y le decimos, Señor, perdóname, si yo estoy pasando esto es porque tú lo has permitido y me estás enseñando algo. Amado hermano, Dios es perfecto y nos ama en una forma incondicional. Lo que le pasó a Abraham, en comparación a lo que le pasa a usted y me pasa a mí, no es nada. Entonces, dejémonos ya de quejarnos, de rajar, de hablar mal, de, 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 de quejarse de su cónyuge o de su vecino o de su familia y empecemos a vivir la vida eterna. ¿Qué ganamos ganando todo el mundo cuando perdemos nuestra alma? Vivamos la vida eterna, gocémonos en el Señor, busquemos su voluntad, seamos más sensibles los varones a nuestras esposas, amémoslas como el Señor nos manda y amadas hermanas, respeten a sus esposos como el Señor les manda. Quiero acabar eh, simplemente que yo espero que podamos reflexionar toda esta semana en la vida de Abraham. Lo hemos estudiado, lo hemos aprendido, hemos visto sus fallas, hemos visto sus victorias, sus derrotas, su desobediencia y su obediencia.
¿no? Pero el día de hoy estamos viendo el por qué. ¿Por qué? Porque simplemente Dios nos ama y Él anhela que entendamos quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué significa que usted pertenece al reino de Dios? Por favor, en el nombre de Jesús, no seamos mediocres, no más a la mediocridad, a quedarse simplemente como un religioso, como algo, bueno, tengo que hacerlo, tengo que asistir, ¿qué me queda? Por ejemplo, tengo que perdonar. Bueno, pues el Señor me manda y voy a tener que perdonar. O sea, esa actitud que tenemos es una actitud terrible. Dios nos perdona, pero cuando nosotros tenemos que perdonar, bueno, pues voy a tener que hacerlo, pues como que yo le estoy haciendo un favor a Dios. Entonces, cuando es una persona bebe en el evangelio, es entendible, porque uno en amor le dice, bueno, sí, hermano, yo veo que está luchando. Cuando uno es incrédulo es diferente, porque el incrédulo no sabe lo que está hablando, no tiene idea de lo que está hablando, especialmente cuando se le habla del perdón. Pero el creyente que tiene más de 10, 15, 20 años, escuchándolo así, eh, ya no sé ni qué decir, porque a veces le caemos hasta mal de decirles sus verdades en amor, lógicamente, con amor, y decirle, tú no puedes pensar en esa forma. Tú ya tienes ciertos años y no puedes vivir así. Porque el daño, amado hermano, no es que se lo estás haciendo a la otra persona, sino que te lo haces a ti mismo. La falta de perdón, el hecho de tener cólera, ira contra otra persona, solamente nos daña a nosotros. Por lo tanto, no le pare bola a nada. Sacúdase, dele gracias a Dios, démosle gracias a Dios que Él dio su vida por nosotros y que nosotros tenemos ya la vida eterna. Y si comparamos la vida eterna, amados hermanos, con 70, 80 años que vamos a vivir en esta tierra, no es nada. Y lo que le pasó a Abraham y a Sara, con todo lo que pasaron en el desierto, con sus problemas, con sus victorias y derrotas, usted y yo es papayita. Lo exhorto, amado hermano, lo exhorto, amado hermana, a crecer en el Señor, a cuidar algo que Dios nos ha dado, que es tan pequeño, pero que hace tanto daño, que se llama la lengua. Tenemos algo tan pequeño que tira un fuego increíble. Puedes capaz de manejar, dice Santiago, un barco entero con un timón tan pequeño, así es la lengua. Cuando abres tu boca, cuando dices algo mal en contra de otra persona, eso está produciendo en el reino de los cielos. Usted no tiene idea. Por eso es preferible quedarse callado. Quédese, si usted lo escucha a otra persona, no lo siga. Córtelo en el amor del Señor y no se deje, por favor, en el nombre de Jesús, envenenar. Estamos rodeados, amados hermanos, de personas que no conocen a Dios. Es un tiempo sumamente difícil, pero ¿sabe qué? Sumamente maravilloso. Dios no se equivocó con usted. Lo llamó en el tiempo perfecto porque sabía que usted podía lograrlo. Deseo exhortarlo a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a levantar una congregación, amados hermanos, donde no tenemos un local, sino que somos un número de hermanos que nos amamos tal como somos. Nos decimos las cosas tal como son. Nos exhortamos unos a otros en el amor del Señor. Todos fallamos, todos hemos pecado y Él no tiene acepción de personas. Por lo tanto, amémonos los unos a los otros como el Señor nos ama. Amén. Dios le bendiga, hermano.